Yo no creo en cosas raras. Nunca fui de esos que se ponen a pensar en fantasmas o en señales. Yo soy de bodega, de cargar cajas, de turnos largos y de callarme cuando algo me incomoda. Pero hay una cosa que siempre me sigue. Algo que pasó en el turno de noche, en Querétaro. Y aunque ya han pasado años, cada vez que paso cerca de aquella zona industrial, la maldita puerta sigue ahí, entreabierta, como si me esperara. No sé ni cómo empezar esto sin parecer que estoy exagerando. Pero si me aguanta el relato va a entender. Yo trabajaba de operador de montacargas en un centro de distribución de alimentos, de esos grandes, con plataformas de carga, focos fluorescentes que parpadean y cámaras tan viejas que no graban nada claro. Entrábamos a las 10 de la noche y salíamos a eso de las 6. Éramos 5 en total por turno. El lugar siempre fue tranquilo, silencioso, casi monótono. Pero había algo con la puerta 4, una de las de carga. Desde mis primeras semanas ya lo notaba. No cerraba bien. Y no hablo de que quedaba mal cerrada, hablo de que al día siguiente siempre amanecía abierta. Por más que uno mismo la bajara y asegurara a los pasadores. No fallaba. Esa maldita puerta amanecía abierta unos 5 centímetros. Y no era el viento. No era el maldito viento. Al principio no me importó. Uno se acostumbra a todo, pero cuando las cajas empezaron a moverse del lugar durante la madrugada, ahí cambió todo. Una noche me tocó estar con Óscar, uno de los más nuevos. Él era de Celaya, serio, de esos que no se ríen fácil. En uno de los descansos me dijo, «Oye, ¿tú sabes por qué la puerta 4 está abierta otra vez?» Le dije que no tenía idea, que seguro era problema del riel, pero él me miró fijo y dijo, «Yo la cerré y aseguré los 2 candados. Nos quedamos callados un rato. Después le ofrecí un cigarro y antes de encenderlo me soltó algo que hasta hoy me cuesta repetir. Escuché algo, como si alguien estuviera raspando metal con las uñas. Justo detrás de esa puerta, yo no supe qué responderle. Se me atoró el humo en la garganta. Esa fue la última vez que vi a Óscar. Dijeron que abandonó el trabajo, que se hartó del turno nocturno, pero sus cosas seguían en el casillero. Nadie volvió a verlo. Y la empresa, bueno, como siempre, lo manejó en silencio. Nada de policía, nada de reportes, nada de explicaciones. Solo dijeron que no se presentó y ya. Pasaron algunos días. El grupo cambió. El ambiente se puso más tenso. Ya nadie quería quedar solo en la parte de las puertas, y mucho menos cerca de la 4. Y entonces me pasó a mí. Era cerca de las 3:30 de la madrugada. Estaba colocando unos empaques en el montacargas cuando escuché algo que no debería estar ahí. Un crujido leve, como de bisagra oxidada. Me di la vuelta y sí, la puerta 4 estaba entreabierta otra vez. No sé por qué, pero esa vez me acerqué. Llevaba una linterna pequeña en el cinturón, así que la encendí y la apunté hacia afuera. No había nada. Me quedé allí parado, a 1 metro de la puerta, escuchando, esperando, y entonces la vi. Una silueta agachada. No era un animal, era alguien que estaba del otro lado, casi pegado a la rendija, observando hacia adentro, sin moverse, como si estuviera esperando a ver si yo me atrevía a salir. No me moví. El aire se volvió más denso. La linterna empezó a parpadear y en ese momento sentí que no era miedo, era otra cosa, como si algo ya me conociera, como si me estuviera esperando desde antes. Retrocedí, cerré la puerta de un golpe, le puse candado y no dije una sola palabra. Esa fue mi última noche en el centro. Al día siguiente presenté mi renuncia. Nadie me preguntó por qué. Tal vez sabían. Años después sigo trabajando en logística, pero nunca más en turno de noche y nunca más cerca de plataformas de carga. De vez en cuando paso por la carretera rumbo a Tequis, veo aquel centro de distribución al fondo. Y sin fallar, la puerta 4 siempre está entreabierta. A veces uno se va, pero algo se queda. Después de renunciar,
Me alejé de todo lo que tuviera que ver con ese lugar. Cambié de empresa, de ciudad, incluso de número. Por un tiempo pensé que había sido cosa mía, que lo había imaginado, que el cansancio del turno me había jugado una mala pasada. Pero eso cambió cuando, unos meses después, me llamó Alfredo, uno de los compañeros del turno nocturno. Yo no tenía su número guardado, pero reconocí la voz de inmediato. Estaba agitado. Me dijo, «Güey». La puerta volvió a abrirse. Pero ahora hay algo más. No quiso decirme mucho. Solo repitió varias veces que sentía que alguien lo miraba desde dentro, no desde afuera. Esa noche colgó la llamada sin despedirse. 2 días después me enteré, por otro amigo en común, que Alfredo se cayó del montacargas en plena operación y que estaba en el hospital con fracturas en ambas piernas. Dijeron que fue un accidente, pero lo raro es que, según los otros operarios, él saltó. Solo saltó, como si estuviera huyendo de algo. Ahí fue cuando empecé a soñar con la puerta, no con el galpón completo, solo con la puerta 4, siempre entreabierta, siempre con una luz tenue filtrándose por la rendija y con algo, lo que fuera, observando desde afuera. Nunca entraba, pero tampoco se iba. Yo despertaba sudando, el corazón latiendo fuerte y con una frase que se me repetía en la cabeza como si alguien me la hubiese dicho al oído. No es miedo, es que ya te reconoció. No se lo conté a nadie, ni a mi pareja, ni a mis amigos. Solo dejé de pasar por Querétaro, hasta que un día, por trabajo, me tocó volver. Era una capacitación de 2 días en una planta de San Juan del Río. En el segundo día, por error, el chofer de la empresa tomó la ruta vieja y pasamos justo frente al centro de distribución. Yo no quería ni mirar, pero algo me obligó a girar la cabeza, y ahí estaba, la barda gris, el portón oxidado, y al fondo, la puerta de carga 4, abierta, igual que siempre. Me quedé helado, no dije nada, pero esa noche no dormí. Al regresar a casa, sentí que algo me seguía. No lo digo en sentido metafórico, lo sentía en serio. Al entrar al departamento, me aseguré de cerrar todas las ventanas. Revisé la cámara del portero, nada. Pero durante varias noches, el sonido volvió. Ese maldito sonido. Un raspado suave de metal, como si alguien corriera una moneda, una llave, o sus propias uñas contra una lámina de acero. Y lo peor, el sonido venía desde mi cocina, que tiene una puerta corrediza metálica, igualita a la del galpón. Una noche me levanté de golpe, encendí todas las luces y fui a revisar. No había nadie, pero la puerta estaba entreabierta. Me aseguré de cerrarla con fuerza, puse tranca, y esa misma noche dormí con cuchillo debajo de la almohada. Nada más pasó, hasta el mensaje. Un sábado por la tarde, mientras estaba solo en casa, recibí un correo electrónico desde un remitente desconocido, sin asunto. Solo contenía una línea y una imagen adjunta. Sé que aún lo escuchas. La imagen era oscura, pero al subirle el brillo se distinguía claramente. Era una foto tomada desde adentro de un galpón, y al fondo, muy tenue, una figura agachada observando desde detrás de una rendija. La rendija de la puerta de carga 4. Me quedé sin palabras. Cerré la laptop, apagué todo, me encerré en el cuarto y no salí hasta la mañana siguiente. Después de eso, bloqueé todos mis contactos viejos del turno, cambié de teléfono, le pedí a mi empresa que no me asignaran nada más en Querétaro y no volví a hablar del tema hasta ahora. Hoy escribo esto con la ventana abierta, la puerta también. Lo hago así porque necesito sentir que nada está intentando entrar, que todo lo que pasó se quedó allá, en el galpón, en la puerta 4. Pero sé que no es verdad. Hay noches, no todas pero algunas, en las que la rendija de mi puerta corrediza se abre apenas unos milímetros. Y aunque esté solo en casa,
Siento una respiración suave del otro lado. Sé que algún día se va a abrir del todo, y no sé si tendré el valor de volver a cerrarla. Hace poco me invitaron a un reencuentro de antiguos compañeros de trabajo. Era una carne asada en casa de uno de los supervisores que se jubilaba. Me escribió por Facebook. Me dijo que estaría la mayoría del grupo del turno de noche. No contesté, pero esa noche no pude dormir. Me quedé pensando, ¿quién sería la mayoría? ¿Quién más estaba vivo? ¿Quién más seguía teniendo pesadillas? Pensé en Alfredo, en Oscar, en mí. Pensé en todos los que vieron la rendija abierta y no dijeron nada. Como si tragar el miedo fuera parte del trabajo. Como si eso viniera con el sueldo. Y me vino algo a la cabeza. Durante todos esos meses en que trabajé ahí, nunca supe quién cerraba la puerta 4 en la mañana, porque cada turno que entraba la encontraba abierta. Pero nadie del turno de día decía haberla abierto, ni reportaban incidentes. Nadie hablaba de nada raro, y si nadie la abría, ¿quién la volvía a cerrar? Después de mucho pensarlo, regresé. No al centro de distribución, claro. No soy tan valiente. Regresé a verlo desde lejos, desde la lateral de la autopista, un punto donde se puede ver bien todo el muro trasero, donde están las puertas de carga. Fui de noche, en el carro, solo. Bajé los vidrios, apagué el motor y me quedé esperando. Eran casi las 2:40 de la madrugada. No había nadie en la calle, solo el murmullo de los cables y los ventiladores industriales. El galpón seguía igual, grande, gris, seco. Y entonces la vi. La puerta 4, abierta, apenas, como siempre. Encendí una linterna pequeña que tenía en el tablero. La dirigí hacia el edificio, pero desde esa distancia no alcanzaba más que a bañar un poco la zona baja. Lo que pasó después no lo puedo asegurar. Tal vez fue un reflejo, tal vez fue el sueño. Pero justo cuando apagué la linterna, vi un parpadeo tenue de luz al otro lado de la puerta, como si algo se moviera dentro, como si algo retrocediera al notar que lo miraban. No bajé del carro, no me acerqué, me quedé inmóvil, sintiendo cómo el corazón me latía en el cuello. Fue ahí que entendí, aquello no quiere salir, nunca quiso, quiere que tú vayas hacia él, que tú lo busques, que te acerques, que cruces la rendija, que mires de frente, porque cuando uno mira de frente a algo así, ya no puede dejar de verlo. Han pasado semanas desde esa noche. No lo he contado a nadie, ni pienso hacerlo, porque esto no es algo que se diga, es algo que se carga. No volví a pasar por la zona. Bloqueé los mapas de esa dirección, cambié mi ruta diaria. Hago lo que sea por no ver esa puerta, pero aunque me mude, aunque me esconda, aunque no hable más del tema, la imagen sigue ahí. La rendija abierta, la figura agachada, el silencio. Y algo que no es miedo, es certeza. Certeza de que en ese lugar, cada noche, alguien o algo espera. Y que nosotros, los que trabajamos ahí, lo alimentamos. No con comida, no con rituales, con horas, con cansancio, con el silencio de los que miran hacia otro lado. Ahora entiendo por qué nunca volví a subirme a un montacargas. Porque nunca fue el trabajo lo que me agotó. Fue el peso de saber que algo me había visto y no me olvidó. Y todavía, cuando sueño, oigo el sonido, como si la puerta siguiera abriéndose. No sé si alguna vez han trabajado en una tienda de conveniencia en medio de una carretera. No en una ciudad, no en un barrio, en carretera. Esa franja de asfalto donde todo pasa, pero nadie se detiene. Si lo hicieron, van a entender lo que voy a decir. Si no, escuchen bien. Yo trabajaba en una de esas tiendas que están pegadas a una gasolinera vieja, entre Lagos de Moreno y León, en el estado de Guanajuato. Turno nocturno, 6 noches por semana.
No tenía muchas opciones. Era eso, o volver a casa de mi madre, y esa opción ni la contemplaba. Mi trabajo era sencillo: revisar la caja, surtir refrigeradores, limpiar los estantes y esperar. Esperar mucho, porque entre la 1 y las 4 de la mañana, esa tienda era un cementerio. Solo el zumbido de las luces, el sonido de los insectos pegando en los vidrios, y yo. Durante los primeros meses, todo fue como esperaba. Algún trailero que paraba a cargar café, uno que otro carro que pedía cigarrillos o Red Bull. Normal, hasta que empezaron a aparecer los martes. Una camioneta negra, sin logo, sin calcomanías, sin placas visibles. Siempre a la misma hora, entre 2:10 y 2:20. No por el frente de la tienda, no. Entraba directo por el costado hasta la parte trasera, donde teníamos la plataforma de carga, un lugar que nadie más usaba de noche. Solo nosotros, de día, para recibir las entregas. Al principio pensé que era alguien que se equivocó, o que solo quería descansar un rato sin ser molestado. Pero empezaron a repetirse, cada martes, misma hora, mismo vehículo, y nunca lo veía irse. Una vez lo mencioné en el grupo de empleados. Uno de los chicos, David, dijo que él ya había notado esa camioneta, meses atrás, pero nadie le creyó. Yo tampoco. Pensé que estaba exagerando, hasta que la vi con mis propios ojos. Una noche decidí quedarme cerca de la parte trasera. Justo cuando daban las 2:15, escuché el sonido suave de llantas en la gravilla. Me asomé con cuidado. Ahí estaba, silenciosa, oscura, con la puerta trasera entreabierta, y había alguien parado al lado. Una mujer. No se movía, no hablaba, no parecía hacer nada, solo esperaba. No sé cuánto tiempo me quedé observando, pero hubo un momento en el que sentí que ella sabía que yo estaba ahí. No porque me mirara, porque dejó de mirar la nada y giró la cabeza. Lento. Corrí de vuelta a la tienda temblando. Revisé las cámaras de seguridad. Busqué el momento exacto. Yo estaba ahí, grabado, parado, mirando hacia los fondos. Pero no había camioneta, no había mujer, nada, solo yo. Le mostré el video a David. Se le borró la sonrisa de la cara. No dijo nada. Solo me preguntó si estaba dispuesto a cambiar de turno con él la próxima semana. Le dije que no. Y la siguiente semana, él no vino. Lo llamamos, le escribimos. Su número dejó de funcionar. Nadie supo más de él. Algunos dijeron que había renunciado, que se había mudado, que había tenido problemas con la familia. Yo no creí nada. La camioneta volvió el martes siguiente. Misma hora, misma puerta entreabierta. Esta vez no me acerqué. Solo apagaba las luces del fondo, trancaba la puerta interna y me encerraba atrás do balcão. Pasaron algunas semanas así, en silencio, hasta que noté algo diferente. La parte trasera de la tienda, justo donde solía estacionarse la camioneta, la cerraron con rejas, de un día para otro, sin aviso, sin explicación. Los supervisores dijeron que era por seguridad, que estaban reorganizando el flujo de carga. Pero yo sé que no fue por seguridad, fue por miedo. Miedo de que eso que se estacionaba allí empezara a entrar. Después de que pusieron las rejas atrás, el ambiente cambió. No solo para mí, sino para todos los que trabajábamos ahí. Era como si hubiéramos aceptado algo sin decirlo en voz alta. Como si esas rejas fueran una confesión de que sí pasaba algo. Solo que nadie quería hablar de eso. Un par de semanas después, me cambiaron a otro turno, pero seguía yendo de noche de vez en cuando para cubrir a alguien o sacar horas extra. Y cada vez que iba, sentía lo mismo. Una tensión invisible, como si alguien respirara detrás de las paredes. Un jueves, mientras limpiaba los refrigeradores, me encontré con un guardia de seguridad nuevo. Se llamaba Iván. Empezamos a platicar de cualquier cosa, hasta que me soltó. Oye, ¿ya te tocó verla?
Me quedé congelado. No sabía si se refería a lo mismo que yo. ¿Ver a quién? A la mujer, la que se queda parada allá atrás, junto a la puerta metálica. Intenté actuar como que no me afectaba, pero se me notó. ¿Cuándo la viste tú? La semana pasada. Pensé que era alguien del área de carga, pero no tenía chaleco, ni radio, ni nada. Solo estaba parada y no se reflejaba en el vidrio. Después de eso, Iván no volvió a trabajar. No renunció oficialmente. Solo dejó de aparecer. Y yo me rendí. Renuncié un mes después. No dije la razón verdadera. Solo puse que me había salido otra oportunidad. Pero nunca hubo otra. Me encerré en casa un tiempo, sin saber bien por qué sentía tanto miedo de algo que, en teoría, nunca me tocó. Hasta hace poco. Volvía de León en una madrugada cualquiera. Tomé esa misma carretera. Pasé frente al puesto. Sigue abierto. Luces encendidas. 2 carros estacionados. Mas agora, temo una cosa diferente. La parte trasera, donde estaba la zona de carga, no solo tiene rejas, tiene cámaras nuevas, doble portón, alambre arriba, como si estuvieran protegiéndose de adentro hacia afuera, y mientras pasaba en el coche, juraría que vi algo por el rabillo del ojo, algo en la esquina del terreno, detrás de los botes vacíos de aceite y los tambos oxidados. No me detuve, no miré atrás, solo aceleré y seguí derecho. Y aún así, aún con todo eso, sigo teniendo la sensación de que algo se subió conmigo al auto esa noche. Algo que no necesitaba abrir la puerta. Algo que ya me había visto antes y que ahora simplemente espera. Hay días en que uno se arrepiente de cosas grandes, decisiones, palabras, hasta silencios. Pero lo mío no fue algo grande. Lo mío fueron 5 segundos. 5, no más. Y no lo digo por drama, lo digo porque si yo no hubiera dejado esa puerta así, aunque fuera por ese poquito, quizás no estaría contando esto con ese nudo en el pecho que tengo ahora. Yo trabajaba en una bodega Aurrerá Express, de esas chiquitas que hay en las esquinas de los barrios, con lo justo y lo necesario. La mía quedaba en una avenida de Ecatepec, no muy lejos del metro Musquis. Seguro alguien la ubica. Era una zona con movimiento, sí, pero también con mucha gente que, ¿cómo decirlo?, que está viendo, observando, esperando. Yo hacía el turno del cierre. Entraba a las 4, salía pasadas las 11:30, sola, completamente sola desde las 8 de la noche. Mis supervisores decían que no era económicamente viable pagar 2 personas, así que si alguien quería ese turno, era bajo su riesgo. Y como necesitaba el dinero, acepté. Tenía 25 años, estudiaba en línea y no podía darme el lujo de decir que no. Los primeros días tenía miedo, claro, pero uno se acostumbra. Le subes al volumen de la radio, prendes todas las luces, cierras bien la bodega y ya. A veces venía un guardia de la privada a echar un ojo, pero nada más. Todo marchaba bien, hasta ese martes, un martes cualquiera. Ni frío ni calor. Tranquilo. Eran como las 10:20. Faltaba poco para cerrar. Salí un momento a recoger uno de los exhibidores metálicos que habíamos puesto en la acera, con blusas en oferta. Lo dejé ahí para no bloquear el pasillo. La puerta principal, la de vidrio, tenía que quedarse abierta para poder moverlo adentro. Yo recuerdo perfectamente, me tardé 5 segundos. 5, porque no había nadie en la calle, ni coches, ni clientes, nada. Lo metí, lo acomodé, apreté el botón para que cerrara la puerta y bajé las cortinas metálicas. Todo en orden, como siempre. Pero al volver al mostrador, había una blusita en el suelo. Pensé que la había tirado con el aire del exhibidor o que la colgué mal. Me agaché, la levanté y vi que era una de las blusas infantiles que estaban colgadas al fondo.
No era del exhibidor. Eso fue lo primero raro. Lo segundo fue que cuando la estaba acomodando otra vez, oí cómo se movía una ararita de ropa, de esas del medio del pasillo. Sonó como si alguien hubiera empujado las perchas, suavecito, sin prisa, pero el lugar estaba cerrado y no hay corriente de aire ahí dentro, nunca ha habido. Yo ya conocía cada rincón, cada sonido, cada sombra. Caminé despacio hacia el fondo. Tenía el radio en el bolsillo, pero no lo encendí. Me dije que era mejor ir, revisar y volver a la caja. No vi a nadie, pero la caja de devoluciones estaba abierta. Esa caja no se usa de noche. Yo misma la dejé cerrada, con cosas dobladas, en el rincón del almacén. Ahora tenía ropa tirada, ropa desordenada, como si alguien hubiera estado buscando algo. Me quedé mirando. Sentí que se me metía un frío en la nuca, como cuando uno sueña que cae al vacío y se despierta antes de tocar el piso. No hice ruido, ni siquiera respiraba fuerte. Agarré el celular y le mandé mensaje a la supervisora. Le dije, la puerta no cerró bien, voy a tener que salir por atrás. Mentira, la puerta sí había cerrado, pero yo no podía quedarme ahí ni un minuto más. Volví despacito hacia la caja y ahí fue cuando los vi. 2 pies, descalzos, dentro del probador. Eran pies de hombre, no se movían, no hacían ruido. Estaban ahí nomás, sobre ese piso de linóleo medio sucio, dentro del probador del fondo. La cortina estaba cerrada hasta abajo, pero por la ranura se veían los pies, descalzos, sucios, con las uñas largas. Uno estaba torcido, como si le doliera. Yo no me atreví a respirar fuerte. Fue como si algo se me hubiera desconectado en el pecho. Me quedé ahí, inmóvil, sin saber si avanzar, si salir corriendo, si gritar. Y lo que me dio más miedo fue que él tampoco hacía nada. No se movía, no decía nada, no tosía, no fingía que estaba probándose ropa. Nada, solo estaba ahí, esperando. La tienda seguía en silencio. Afuera no pasaba nadie. Era una de esas noches en que Ecatepec se vuelve puro eco. Yo me deslicé hacia la parte trasera, por el pasillo angosto. Agarré mi bolso, saqué las llaves del portón de empleados y caminé sin mirar atrás. Puse el dedo en el botón de pánico del mostrador. No lo activé de verdad, pero eso lo sabía solo yo. Crucé la puerta trasera, cerré por fuera y caminé rápido hacia la esquina. Apreté el paso como si me persiguieran, aunque no oía nada. No volteé. Tenía miedo de que él saliera detrás o de que ya estuviera afuera, mirándome desde alguna sombra. Ese fue el peor trayecto de mi vida. 3 cuadras, solo 3. Pero las piernas me temblaban tanto que cada paso me parecía eterno. Llegué a casa de mi tía. Llamé a la supervisora y le dije que no podía volver, que había alguien en la tienda, que lo había visto, que algo estaba mal. Ella no me creyó al principio. Dijo que el sistema no registró ninguna entrada forzada, que si había sido un robo no se habían llevado nada, pero igual mandaron revisar las cámaras al día siguiente. Y ahí fue donde todo cambió. Él entró cuando la puerta estuvo abierta. En esos 5 segundos, no sé cómo se movió tan rápido. No lo vi, no lo escuché, pero la cámara de afuera lo captó. Venía caminando por la banqueta como cualquiera, ropa holgada, gorra baja, ni muy joven ni muy viejo. Y cuando pasé con el exhibidor, él desvió su camino. Dio 2 pasos largos y entró. No se metió directo al probador, no. Se quedó entre los estantes, entre la ropa, moviéndose despacio, como si supiera dónde pararse para que no lo viera. En las cámaras internas se ve cómo se asoma un momento entre los abrigos, luego se esconde, luego vuelve a moverse, siempre en silencio. Estuvo más de 35 minutos ahí dentro, sin hacer ruido, sin tocar nada, solo observando, esperando algo, a mí.
Cuando vi eso, se me revolvió el estómago. No podía entender cómo no lo noté, cómo no sentí su presencia, cómo una persona puede entrar así y simplemente estar ahí, como si nada. La empresa no levantó denuncia. Dijeron que como no se robó nada, no había delito. Solo me ofrecieron descanso emocional y cambiarme de tienda si quería. Pero yo no quería seguir en ninguna tienda. Yo no podía volver a cerrar una puerta de vidrio sin pensar en esos 5 segundos. Durante semanas soñé con eso, con los pies, con los estantes moviéndose solos, con la sensación de que alguien estaba parado detrás de mí. Y lo peor no era pensar que pudo haberme hecho algo. Lo peor era saber que no lo hizo, porque eso significa que tal vez iba a hacerlo después. A veces pienso que solo quería verme asustada, que su premio era ese, ver cómo yo caminaba entre los estantes sin saber que estaba siendo mirada, cómo me agachaba a levantar la blusa, cómo recorría el fondo de la tienda mientras él se escondía a 2 pasos, como si el simple hecho de estar ahí sin ser visto le bastara. Yo dejé ese trabajo, dejé la zona, me cambié de número, de rutina, todo, pero hay algo que no cambia. Cada vez que entro a un lugar sola, miro hacia abajo, busco pies. Yo no sé si lo que vi fue real o si fue el cansancio jugando conmigo, pero si alguna vez te tocó trabajar de noche, tú sabes que hay momentos en que el cuerpo y la cabeza ya no están del mismo lado. Yo tenía 21 años, no encontraba trabajo fijo y me ofrecieron un contrato temporal en un McDonald's en Tlalnepantla. El turno de madrugada, nada glamoroso, 4 días a la semana, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pagaban poco, pero al menos me daban comida. Éramos solo 3 por turno, uno en caja, uno en cocina y yo que hacía un poco de todo. Limpieza, reponer papas, sacar la basura, ya te imaginarás. A esa hora no venía mucha gente. A veces llegaban conductores de camión o parejitas que venían de la fiesta. La mayoría entraba, pedía lo suyo y se iba sin decir una palabra. Pero esa noche fue diferente desde el primer segundo. Pasaban de las 2:30. Estábamos solos. Mi compañero de caja estaba sentado mirando el celular. El de cocina andaba sacando la basura por la puerta trasera. Yo limpiaba las mesas cerca de la zona de juegos, que para entonces ya estaba cerrada al público desde hacía meses. No había luces, no había música infantil. Solo quedaban las estructuras vacías, como esqueletos de plástico multicolor. A veces chillaban un poco cuando hacía viento, pero esa noche no había brisa. Yo estaba de espaldas a la entrada cuando escuché el sonido de la puerta automática. Miré por reflejo y fue ahí que la vi. Era una niña, sola. No tendría más de 8 años, uniforme escolar de esos antiguos, blusita blanca y falda azul marino. Lo raro era que tenía el cabello mojado y las medias también, mojadas hasta los tobillos, como si hubiera caminado por la lluvia. Pero no llovía desde hacía días, no pidió nada, no buscó a nadie, entró caminando sin apuro, sin hablar, sin mirar a los lados, como si ya supiera a dónde iba. Se sentó en el borde de la zona de juegos, justo donde empieza el túnel azul que llevaba al tobogán. Cruzó las manos sobre las rodillas y se quedó ahí, quietecita. Yo pensé que alguien del turno de día se había olvidado de cerrar bien la puerta de los juegos. Me acerqué para decirle que no podía estar ahí, pero cuando di 2 pasos hacia ella, parpadeé y ya no estaba. No escuché pasos, no escuché puerta, no vi a nadie salir, solo desapareció. Me quedé congelado. Caminé hasta donde había estado sentada. No había marcas en el piso, nada, ni una huella de humedad. Mi compañero salió de la cocina preguntando si yo había dicho algo. Le conté lo que vi.
Él se rió. Dijo que seguramente yo estaba viendo doble del cansancio. Pero yo sabía que no. Yo la vi. Y lo más raro vino cuando fuimos a ver las cámaras. En ese restaurante las cámaras no son tan buenas, pero apuntan a todas las entradas y a la zona de juegos. El encargado nos había enseñado antes cómo revisar las grabaciones por si pasaba algo raro. Retrocedimos al momento en que sonó la puerta. Y ahí estaba todo, menos ella. Se ve perfectamente cómo la puerta se abre. Se me ve a mí, limpiando las mesas. Luego, se me ve mirar hacia la entrada, levantar la cabeza, fruncir el ceño, caminar hacia los juegos. Pero en el video, yo camino hacia la nada. Nadie entra, nadie se sienta, nadie desaparece. Solo estoy yo, y la cámara no muestra nada más. Mi compañero empezó a decir que seguramente era un fallo de la cámara, que quizá fue alguien que salió rápido, que no lo había notado. Pero yo sé lo que vi y no era una ilusión, no se movía como una niña normal, no tenía esa energía de los niños. Era como si repitiera un gesto aprendido, como si solo le hubieran enseñado a caminar y luego a sentarse. Esa fue la primera noche, pero no fue la última. Pasaron 2 días sin novedad. Pero el viernes siguiente, mientras limpiaba cerca de la zona de juegos, vi algo raro en el piso. Era un juguetito del Happy Meal, un muñequito de colección. Estaba debajo del banco más cercano a la ventana. Pero esa noche no habíamos vendido ninguno. Lo llevé a la cocina pensando que alguno de mis compañeros lo había dejado caer. Nadie lo reconoció. El de cocina incluso me juró que no había tocado el depósito de juguetes. A la noche siguiente encontré otro, y al día siguiente otro. Ningún pedido registrado, ningún niño entró al local. Y los juguetes siempre aparecían húmedos. Yo no decía nada, ni a mis papás ni a mis amigos. Me daba pena. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza por trabajar de noche. Pero cada vez que me tocaba ese turno, algo en mí se tensaba. Había noches tranquilas, pero siempre que algo se salía del lugar, era en esa zona, los juegos, las mesas del fondo. A veces, los basureros aparecían abiertos por la mañana. Una vez, los juguetes del Happy Meal que guardábamos en una caja aparecieron alineados uno por uno sobre la encimera, como si alguien los hubiese acomodado para mostrarlos. Pregunté si había cámaras internas que enfocaran esa parte. El gerente dijo que no, que solo había vista general e mesmo así con mala calidad, que nadie revisaba esos videos a menos que pasara algo grave. Yo empecé a tener pesadillas, no con la niña exactamente, sino con la zona de juegos. Soñaba que entraba en el túnel azul, ese que ya estaba clausurado, y que cuando avanzaba, la luz detrás se apagaba. Todo era húmedo, pegajoso, como si el plástico sudara, y al fondo alguien respiraba. Una noche llegué temprano al trabajo. No sé por qué, pero sentí que tenía que revisar las cámaras otra vez. No lo había hecho desde aquella primera vez. La computadora vieja seguía conectada al sistema. Entré al archivo de grabación. Busqué la noche exacta, la hora exacta, el momento en que la puerta automática se abre. Ahí estaba todo de nuevo, yo limpiando, luego girando la cabeza, caminando hacia el rincón de los juegos. La imagen es la misma, pero esta vez pausé el video justo en el segundo exacto en que me doy vuelta para ver hacia el túnel azul. Y ahí lo vi. No en el centro de la imagen, no frente a mí, sino en el vidrio de la ventana, justo detrás de donde yo estoy parado. Un reflejo, nítido, inconfundible, una figura pequeña, sentada, las manos sobre las rodillas, cabello largo y empapado, escurriendo gotas que no se ven caer, pero que sabes que están cayendo. Y lo peor no fue verla ahí. Lo peor fue que su cabeza no apuntaba al frente, ni al túnel, ni a la puerta. Estaba girada, levemente,
como si estuviera mirándome directamente a mí. No podía respirar. Cerré el video, apagué la computadora, no hablé con nadie. El turno pasó lento. Cada vez que pasaba cerca de la zona de juegos, me dolían los hombros, como si alguien los apretara con dos manos frías. Esa fue mi última noche en ese restaurante. Pedí el cambio a otro local. No dije por qué. A los meses dejé el trabajo y por años no volví a pasar por ahí. Hasta que una tarde, por cosas de la vida, tuve que cruzar por esa misma avenida. El McDonald's seguía ahí, pero todo se sentía más opaco. La pintura vieja, los vidrios sucios, las letras casi despegadas y la zona de juegos ya no estaba. La habían desmontado. Solo quedaba el cuadrado vacío donde alguna vez estuvieron los tubos y los colores. Y no sé por qué, pero me quedé mirando el vidrio de la ventana, esperando ver un reflejo, esperando que por última vez ella estuviera ahí, y no apareció. Pero me fui con la certeza de que, aunque ya no está en esa cámara, hay otros lugares, otras noches, otras grabaciones donde sí lo está. Solo hace falta detenerse y mirar bien el reflejo,